Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de uno de los nuestros. En esta ocasión, por fin vamos a hacer una película de John Ford, Centauros del Desierto, The Searchers. The Searchers, del 56. Película que tuvimos la oportunidad de ver en el cine el viernes pasado. Creo que Nico ya publicó en redes que la estábamos viendo y avisamos un poco de que tocaba ya una de Ford por fin. Pero antes de entrar a la peli, luego creo que hay mucho que cortar en la película. Vamos a hablar un poco de lo que, como habitualmente hacemos, lo que vimos en la semana y demás. Entonces, Iván, ¿tienes...? ¿Arranco yo? Sí. Como la batuta, bueno, dale. Yo vi una película del 2024, pero que se estrenó este mes acá en España y que vi que estuvieron un poco hablando en redes y tal, que se llama Presence, o La Presencia, supongo que le habrán puesto, de Steven Soderbergh, creo que es una película, por resumir, básicamente es el punto de vista de un fantasma en una casa en el que llega una familia nueva a habitarla. Y una relación que se desarrolla entre quién era este fantasma y los nuevos habitantes de la casa. Tiene como interesante justamente que toma como diferente el punto de vista del fantasma y que todas las secuencias están resueltas en un solo plano, respetando esta lógica. Interesante para mí desde la propuesta que tiene. Película chica, también de corta duración. Y que sí que para mí lo que tiene un poco es que propone una historia que no es muy grande y tal, pero que resulta efectiva para mí. Para que propone una película que no me llevo mucho más que esta propuesta estética, si se quiere más. Pero estuvo bien verla. Sí es cierto que te das cuenta un poco de como un gran plano, o sea, la película además está rodada con una óptica bastante abierta, todo muy angular, y como un plano así puede exponer un poco a los actores, en los momentos en los que, si bien se buscan diferentes encuadres, según la secuencia y tal, la escena, el hecho de que por momentos más dramáticos sea todo tan amplio, para mí te dificulta un poco, y algunas actuaciones que están un poco más bajas que para mí también esta misma propuesta también les juega en contra, sobre todo eso, para los momentos dramáticos. Y no solo a los actores, sino también un poco te das cuenta de como lo que es el lenguaje, de cómo te podría cambiar una secuencia de una conversación en la que están todos sentados en una mesa, si la rodás en un gran plano general, un plano general con una óptica muy angular, a lo que sería si fuera todo planos más cortos y tal. Como que al final las propias normas que nos pasaba un poco cuando estábamos en la escuela, que lo decíamos, rollo, después de hacer tu corto, tú como director como que te pones unas normas antes de, rollo de, tengo un estilo de cámara, tengo un tipo de movimiento que quiero hacer, como que dentro de tu visión como director tienes como esas cosas que hacer. Y muchas veces, lo comentamos después, el tener una visión de no, me voy a cerrar a esto, al final las traba más que otra cosa. Sí. Por lo que parece es como, tengo esta idea tan bonita de voy a hacer este plano único y en muchas secuencias, es por lo que comentas, le queda a lo mejor sí, un poco... no está mal, pero yo digo, esta secuencia quizás necesitaba otra cosa. Claro. Evidentemente no lo puedes hacer en medio de la película porque estás rompiendo un poco la línea estética y también un poco lo que cuenta la película, y el juego al final tiene un plot que está bien. Pero bueno, eso, me quedó una mitad de tabla. Igual, peliculita. en cierto modo, aunque tenga, no lo he visto, pero aunque tenga fallos, por ejemplo, lo noto como más, o sea, le doy como más valor el hecho de decir, metió a la piscina con mi propuesta Tal y cual. no lo voy a romper. Es un poco eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con la de Iñárritu Bergman, que es como, tengo una propuesta visual que es el plano secuencia, y al final de peli te lo corto para meterte el inserto, el metodito este y demás, y Sí, como que te detiene eso que te ha... O en 1917 cuando hay una elipsis que también vos decís... En 1917 exactamente lo mismo, que es como estás rompiendo tus propias reglas y Se siente un poco para raro. mí me molesta más que me aporta, en ese caso. No, en este caso está muy bien. Claro, sí es como, bueno, le lastra un poco, pero al final juega con lo que prometía. Sí. Yo a veces le doy incluso más valor que no romper lo que habías prometido. Incluso la película al final, como decía, tiene un plot que hace que en una segunda revisión las vea desde otra perspectiva la película. Lo cual es, no sé si es favorable o no, porque no la volví a ver,
Pero sí que es interesante tiene un poquito una invitación de pensarla desde otro lado. ¿Viste igual a Ghost Story? Sí, sí, Es sí, sí. similar en la propuesta, Y te ¿no? hace pensar mucho en eso por la propuesta que tiene. Lo que tiene acá es que yo creo que igual son pelis bastante diferentes porque esta se termina yendo por un camino más de drama y de una propia historia un poquito más chica y a Ghost Story es como un poco más Sí, se hace más... volada, Sí. tiene mucho más eso. Mm. Yo creo que además esta desde lo formal es más cerrada lo que propone. Ghost Story juega más plástica. Sí. Así que ¿Vos, eso. Nico, viste algo? Sí, yo vi, ¿cómo se llama? La de In a Lonely Place de Nicolas Ray. Es una peli de Humphrey Bogart. Y puta idea de qué año es. Está buena. Está Muy buena, buena. está buena. Está muy buena. Es una peli muy clásica. Muy buen guión, apretadita, 90 minutos. Gran final. Tiene una premisa muy de cine clásico, de misterio, es un escritor que se ve que como es el principal sospechoso de un asesinato, mientras al mismo tiempo está como tiene una relación. Tiene ciertos chistes como de metacine, de que él sea como un escritor de películas. Tiene todo este juego. Muy buena, o sea, me parece muy buena. Son esas cosas que la ves y dices, en la simpleza de esta película, simpleza, hasta hay cosas que dices, es muy difícil filmarlo, es donde sobresale de otras cosas. Es como siempre decimos, tiene como ese gusto especial el cine clásico. Y es como me levanté en un domingo y dije, voy a ver esta película y dije, puta, qué bien ver algo así. Son relojitos esas Sí. pelis. Sí, sí, O sea, es como dices, una buena peli Hitchcock. son muy buenas. Sí, Son muy además, Humphrey Bogart, gran actor. Vos gran viste actor. Loco Maltés, ¿no? No, ¿No la viste? Casablanca sí. Es que le dije a Nico cuando me comentó que la había visto, le dije El Tesoro de Sierra Madre, porque a mí creo que es de Bogart, creo que es mi favorita. Lo hace él, porque es un personaje, como hablaremos ahora, muy Ethan Edwards. Estás acostumbrado a ver, en el cine clásico es el bueno y el malo. Sí. Y hay, Antihéroes. salvo excepciones, que tienes como a Ethan o al personaje de Humphrey Bogart en El Tesoro de Sierra Madre, que es como... Son personajes grises. Y en esa época no era tan común. Es como es lo que lo hablamos después, lo que hablamos Sierra de... Madre en inglés cómo es? eh, High Sierra. no, es otra. Pues yo te lo High digo. Sierra es otra. High Sierra tiene un personaje que es como un criminal, que al mismo tiempo dice, bueno, eres un criminal, pero también eres bueno. Sí, es un personaje similar, el de Bogart en El Tesoro de Sierra Madre. Pero está muy bien jugado. Y yo en mi caso, habló Nico de que había visto Mickey 17 y yo vi el Snowpiercer mira. de Bong Joon-ho, que yo no había visto entera, o sea, yo había visto ¿No? secuencias, creo, nunca la había llegado a ver entera, o sea, rollo de, sí que hay partes como sobre todo en el segundo acto que había visto mucho, pero el inicio y el final no los había visto. Y es una muy buena peli. O sea, es de la rama Hollywood de Bong Joon-ho. Se nota mucho la rama Hollywood de me estoy yendo a otra cosa, esto ya no es The Host o Mother la propia Memories of Murder, pero está muy bien, está muy bien. Me gusta mucho, es lo que comentabas, Nico, es la cosa menos sutil del mundo. Lo es. Al final la premisa tampoco es muy... Quiero decir, va lo que va. Sí. O sea, es una peli que te está hablando de la humanidad es un tren, son clases sociales. La cola y el morro, ya está, o sea, no tiene más, es ir avanzando. Sí, pero tiene personajes que dices a priori, se puede quedar en medio estereotipo y les va desarrollando a todos bastante bien. Sobre todo Chris Evans está genial. O sea, estoy como medio acostumbrado lo tengo como Capitán América o la típica comedia romántica que hacía antes de llegar a como al las que hace estrellato. ahora son desastres. Claro, las que hace ahora son terribles. Y lo ves ahí en un papel dramático, diferente. Dices, nada que ver con... Sigue siendo como el héroe igual, pero... Sí, pero puta, o sea, muy contrario a la imagen sí. del héroe. De hecho, para mí lo bueno de la peli es cómo te juega con la imagen de lo que es un mesías o alguien a quien debes seguir. Es uno de los temas de la película y está muy interesante, muy don, sí. Pero me parece muy buena, las actuaciones son increíbles. O sea, salen actores que dices, ha salido para 5 minutos de película, todo genial. Y me parece redonda, o sea, le puse un 8, creo. O sea, no llega para mí a Memorias de un asesino porque está como muy lejos. Está para mí al nivel de The Host, digamos. Después la del bicho este. Sí, la está buena. conozco, no la vi.
Está A mí bueno. sí que me pasa un poco, no pienso, la vi hace un montón de tiempo, muy también peli, videoclub o canal así de tele, pero la recuerdo como que tiene esta premisa de lo que dijiste, de la humanidad es el tren, estamos en la cola del tren, Listo. vamos a llegar a la otra punta. Y la propia película, por cómo te lo contaba y cómo arrancaba, es como que es muy, esa propuesta la hace muy enganchada, o sea, te enganchas muy Muy rápido. Y además una peli de acción como tal, y cuando te querés acordar estás metido en la peli, te viste ya media horita o más. Sí, sí, sí. Sí que me pasa a mí, no quiero pecar de haberla visto hace mucho tiempo y quizás lo desarrolla mucho mejor, pero a mí un poco con las pelis que son estas realidades distópicas en general me pasa de cuando es una propuesta en la que está construido de una forma que es tan evidente lo que te está diciendo, sí que me quedo un poco como estás muy subrayado sobre lo que querés hablar. Sí, Que no o digo que sea, sea malo, pero a mí sí que esas cosas un poquito a veces me tiran para atrás. es lo que hablamos, no es sutil para nada, Mm. pero es que la peli no solo habla de eso. O sea, como el tema superfluo de la crítica a la sociedad, de cómo funciona el mundo, de las clases y demás, obviamente es la primera lectura más básica que hay, es muy poco sutil, pero sí que le sacas cosas interesantes a través de los personajes, creo. Que sí que tienen un poquito más, Claro. que a lo mejor no están tan en la superficie. Sobre todo un poco en el análisis este de las figuras, de cuidado a ver a quién idolatramos porque no conoces la historia que hay detrás, no sabes exactamente qué han hecho para llegar ahí o cuáles son las sombras que a lo mejor no quieres ver Claro. a primera vista. Me parece interesante, o sea, tiene Un como poco medio en la línea elementos de muy Parásitos interesantes. también. Del discurso. Bastante, porque Parásitos es sutil en nada, o sea, No es, es sutil. Bueno, es pero muy... Nada, es que no lo Pero es, no es sutil o ser sutil. no lo es. Rick and Morty no es sutil. Es un poquito... No la lo es, cuestión igual pero no es si es sutil es o un no, poco a para lo mí es mejor las capas que tiene. Claro, la Memories Mother es la que tiene más capas, Sí, pero es por otra ejemplo, cosa. ves The Host y la crítica a ciertas cosas de la sociedad, ya nada más la primera secuencia que ves, esto químico, ¿no? Tíralo por el retrete. A ver, claro. Claro. Entonces, sutil no es, pero creo que siempre hay como capas debajo de lo que Es un poco parece, eso. de lo que aparentemente es muy superfluo, que sí que le dan riqueza. Es lo que pasa con Mickey 17, es lo que digo de la gente, ay, es esto nada más, es como, si te quedas nada más con la primera capa, sí, pero la película tiene mucho más. Sí. Claro, a mí creo que me pasa un poco más que no me importa tanto si esconde o no esconde algo, sino cómo llega y cuenta eso y de que a veces siento que es como que digo, bueno, Parásitos, como ya dijimos, no, tampoco está hablando sobre el mismo tema, pero la recuerdo como una película que tiene más capas, en el sentido de, Sí. no, por cómo cuenta las cosas, los juegos que te propone, no, pero se la recuerdo como un poco más directa ahí y que como el mensaje está más en tu cara, se preocupa más por jugar en esta cosa de acción. Sí, al final Bong Joon-ho también me parece que para mí lo que más interesante me parece de él es la forma. Es un Claro. director que me interesa mucho más la forma que lo que me cuenta, porque al final sí que me cuenta un poco lo mismo en todas las pelis. Al Sí. final, en el sentido de, es muy crítico con las clases sociales, es muy crítico con... el tema de persona que está a lo bajo quiere ir a lo alto, lo ha repetido varias veces. También. Ya son Snowpiercer con la cola del tren, lo dices en Parásitos, hace lo mismo. Como que tiene ciertas inquietudes que repiten todas sus pelis y digo, ok, en cada una lo veo de forma distinta, sé que es a lo que vas, pero me interesa más la forma en la Estoy de que me acuerdo. lo cuentas, Sí. ¿sabes? Pero me gusta, o sea, es un director que cada vez que veo peli suya nueva me gusta más. Y si queréis vamos a Centauros, Vamos a del desierto, Centauros, The dale. Searchers, ya no sé cómo llamarla, porque cada sitio es uno diferente. Igual me encanta el nombre The Searchers. Centauros del desierto. Es muy buen Hace- nombre. Está muy icónico. La verdad que sí. Sí. Si queréis empiezo yo, en mi caso ya la había visto, creo que es la quinta vez que la veo, Claro. por ahí. Y tiene todas esas cosas que tienen las buenas pelis, que es, cada vez que la veo me gusta más. Y cuando la fuimos a ver la Fenómena, en Barcelona, me acuerdo que el final, que para mí es, lo digo ya y lo he dicho siempre, es, si no el mejor, es de los mejores finales de la historia del cine, para mí, el final pegó como una piedra pisonadora en la sala grande, o sea, me acuerdo que al final Nico y yo dijimos, puta, esto ha sido durísimo. La sala entera aplaudió cuando terminó la película. Sí, sí, o sea, en ese sentido está muy bien. Es como, me parece la gran
de las grandes obras maestras del western, te diría, si tuviera que quedarme con una, capaz es esta. O sea, yo siempre estoy con la duda de, ya entraremos luego para el final, de Liberty Balance, Centauro, está como siempre esa pelea para mí, pero como película western, porque Liberty Balance se va a otra cosa. Sí. Como western me parece de las mejores de la historia y cada vez que la veo me gusta más. Y un poco generalmente quiero hablar así porque luego entraremos más en detalle. Creo que es una peli que le podemos sacar mucho. Y lo que no le vamos a sacar también. Claro, porque- o sea, es lo que decía Iván, lo ha comentado muchas veces, y de hecho ayer me tengo apuntado un rato, dije, a la hora de cenar, digo, bueno, me voy a apuntar 4 cosas. Hice 2 páginas, o sea, Claro, es que en un momento. No, pero es eso que dices de, me podría poner ahora mismo la película aquí y los tres mirándola y ir sacando como plano a plano cosas. Porque es ese tipo de Y película. esas películas que te hablan más de lo que vos le podés hablar a la película. Sí. O sea, me imagino que, bueno, yo si querés cuento un poco. Yo es una película que no había visto, una de las grandes obras del cine que no vi. Y la verdad que fue increíble. Es como, me pasa un poco con algunas películas que es eso de, me quiero guardar a, por ejemplo, poder verla en el cine por primera vez. Como me pasó con Lawrence de Arabia, Sí. de es una experiencia completamente diferente a que verla en tu casa y me encantó la película, me pareció una obra maestra. La disfruté increíble. Ver el último plano. A ver, igualmente es una película que si bien no había visto, que la habíamos visto en clase, que es una de las películas más habladas también de... Quizá hoy en día no tanto, ¿no? Pero hay, Es tan hay mucho hablada a día registro de hoy. de... Por desgracia. O sea, en el mundo cinéfilo, tipo, no todo el mundo ha visto Searchers. Eso sí puede ser. Es verdad que hoy en día no tanto, pero si te vas un poquito a buscar información de la película, una película que se habló un montonazo, entonces medio que ya la tenía muy, como diría, spoileada si se quiere. Pero bueno, ya había visto también escenas, secuencias, el famoso plan ya lo había visto, pero verlo en el cine es otra historia igual. Fue increíble. Yo de mi lado me voy a quedar más en un poco, también lo quise como disfrutar y más como las sensaciones y vivir la película que hacer ahora un análisis extenso, porque también, si bien voy a hablar de cosas, siento que un poco es como decir, no es una película que podés ver una vez y ya sacar todas y como ponerte a hablar como para hacer un análisis, sino que requiere volver a verla Sí. como ya la veré muchas más veces. Pero eso pasó hoy con todas las películas. A mí pasó lo mismo cuando vi Lawrence de Arabia de decir, ¡buah! O sea, como, ¿qué puedo Todas decir? no, con las grandes películas. Porque la buena es decir que en un primer visionado es tan inabarcable que te quedas con un... Como más contando tu experiencia viéndola que con un análisis profundo. Tal cual. Sí. Yo la segunda vez que la veo, yo me acuerdo que la primera vez que la vi le dije a Vicky que me gustó mucho porque tenía problemas con la película de... Hasta que no terminó la película nunca supe qué es exactamente lo que quería hacer John Ford. Especialmente tenía problemas con el personaje de John Wayne, de decir, puta que protagonista más raro que sea él. Y lo que me quiere contar era como, no te estoy terminando de casar como lo que quieres hacer, hasta que llegas al final y digo, ok, ahora te entiendo. Y ahora que la volví a ver, creo que la disfruté muchísimo más, pues sabiendo ya desde el principio qué es lo que te quiere contar, cómo te maneja la información, cómo va presentando todo. Y también ya mirándola con unos ojos más de análisis de Sí. por qué Importante. graba esto así, por qué no, por qué me muestra esto, qué es lo que te muestra en off. La película es increíblemente, eh, ¿cómo se dice? Polémica, se puede hasta llegar a decir, de que hay mucha gente que se queda de un lado del charco y otra gente que no. De que la película está no clasificando, sino ya marcando el racismo hacia los indios como si fuera parte de la naturaleza americana. Hay otra gente que dice que John Ford lo está condenando. O sea, hay un gran debate alrededor de la película, alrededor de muchísimos aspectos. Para mí es muy claro. Para mí es muy claro también, Hay pero que hablar bueno, luego porque hay como varios detalles. siempre que- decimos muy claro, hay mucha gente que después lo ve y te dice, Bueno, ya. Este director está apoyando el racismo, es como, no. Pero bueno, eso pasa siempre. Sí. Y a ver, si queréis, yo no tengo. Podríamos hacer como, qué sé yo, ir como escena por escena de cómo qué pasa en la peli. Yo, a nivel general, si queréis, tengo como varios puntos que me gustaría tocar. Creo que uno de los más interesantes para mí es empezar a hablar un poco del tema este de el racismo, la polémica que hay detrás de la película con él. ¿Es una peli racista? No, no lo es, una crítica. Creo que es un tema interesante como para abrir el melón. Por ejemplo, para mí es evidente que hay una crítica detrás increíble a cierto pensamiento
y te lo juega por equiparación toda la película. Es como el personaje de Ethan, que de nuevo, un poco con lo que comentábamos, ¿no? Me parece, de los personajes más interesantes en la época en la que surgió la película, porque era el bueno o el malo. No habían puntos medios. Y aquí es como, no, Ethan Edwards es un gris. Es el que Scorsese y demás vieron después y dijeron, esta es la referencia para crear esa nueva ola de personajes grises que medio podría la gente justificar de que son los villanos. Bueno, puede ser. O sea, el caso de Ethan no es un santo, ni mucho menos. Me encanta cómo te dosifica la información de decir, no te estoy diciendo nada, pero con detalles de atrezzo, gestos, diálogos, te cuenta mucho backstory del personaje, de esas monedas sin marcar, que dices, este tipo ha atracado un banco. O sea, tal cual. Y dices, es un desertor, ha perdido la guerra, está solo por el caballo. Es como, tiene como todos estos elementos. Cuando lo ves aparecer en la primera escena en casa, dices, no sabes nada de él, nada. Y con este tipo de elementos se da mucho, ¿no? Y entonces, como, ya de primeras ves ese tipo de personaje y dices, este personaje cojea. Es como, no es el héroe que que John Wayne ha sido siempre en La Diligencia. Tú lo ves en La Diligencia, ves aquí y dices, no tiene nada que ver, nada que ver. Y para mí la gracia de la película es que Scar y Ethan son la misma persona. Está jugado muy bien como ese odio que él siente hacia los comanches es un odio que él siente hacia sí mismo. Es como, para mí él refleja porque para mí es una película que habla, importante, de muchas cosas, pero para mí el tema más interesante es la dialéctica entre el amor y el odio. Creo que es la parte que más me interesa, lo que más creo que está explorado ahí. Y es como un juego de ese odio por sí mismo reflejado en los demás, con el personaje de Marty, pero también hacia los comanches. Y el hecho de que el detalle que te marca realmente esto es una crítica muy heavy hacia el racismo y demás, es John Wayne le arranca la cabellera. Sí. Es un comanche. O sea, sí. Toma las mismas acciones que... Hace lo mismo que el otro. Es como, los comanches al principio, sí, matan y violan y todo en la casa de ellos, pero es que a la hora y media de peli, John Wayne y Marty llegan al pueblo indio y les han hecho lo mismo, que es cuando encuentran a Luke muerta. Les han hecho lo mismo, los propios americanos. Entonces, ya solo con eso es como el que te quedes con una mirada de... No, es que esto es muy racista, digo, a ver. Bueno, siempre hay mucha gente que se va a encontrar en la literalidad. A veces está bueno también ver desde las obras de otra perspectiva, ¿no? Claro. Pero bueno, si hoy en día es una película que quizás puede ser prejuzgada o resuena, también yo creo que nada, que tiene que ver con la época que te está contando, dónde está situada históricamente, el lugar, todo de el comportamiento de los personajes. Incluso si estuviera situada en ese momento y todos los personajes se estuvieran abrazando entre los comanches y los yanquis, te estaría mintiendo descaradamente y estaría invisibilizando toda una situación que se vivió realmente en la época, o sea. Y que John Ford tiene películas más críticas al tema de los indios, o sea, la película no es... O sea, igual la película no es que sea blanca y negra de esto está mal, esto está bien, sino que la película, como buena película, genera preguntas y las tenemos que responder nosotros. Y para mí el hecho de que, lo que dices, de cuando él le corta la cabellera es algo que está en off, porque te lo cortan, Sí. y como todas las acciones violentas de la película no está, o sea, el gran asalto a la casa no está... literalmente cuando arrasan el pueblo no está. Lo máximo que nosotros vemos de acción en la película es el final. Y está filmado también de una manera que dices rapidito, muy lejos. Sí, o ¿cómo es? De forma río heroica también. Sí. Pero sí, a mí eso fue lo que más me llamó la atención de un primer visionado, decir, cómo todos los momentos que son clave en la historia, vas a tenerlos en off. Inclusive, esos momentos, cuanto más te acerques a la situación, como puede ser el encuentro final entre Marty y Scar, siempre vas a ver las consecuencias de esas acciones, que van de la mano de lo que pude interpretar de la película, de justamente como te está hablando, de cómo te atan el amor o el odio, cómo uno te libera y otro te ata, y a la vez la venganza, que es un poco lo que surge entre el amor y el odio. Sí.
capaz de decir un poco de qué va la película. Así que, bueno, es que lo he dado por hecho porque es como... Pero bueno, Sí. hay gente que no la vio. Suele pasar. No, la premisa de la película es que Ethan Edwards es un soldado de, no sé, confederado, no sé Sí. qué verga que es. Vuelve a la casa de su hermano y el detonante de la película es que unos comanches atacan la casa, matan a todos menos a su sobrina y los comanches se la las llevan. dos sobrinas. Sí, a las dos sobrinas y se la llevan. Y quedan Ethan Edwards y Marty, que es como un niño, que hay un tema de que ese niño lo adoptó él. Se mandan en un viaje de una duración muy larga, digamos, buscando a las sobrinas de Ethan. Sí, Exactamente. Esa es la premisa Es la de la película. Es una Searchers viene de eso, son ellos buscando a... Claro, es una historia de venganza Sí, que de nuevo se queda en la venganza es la excusa dramática para contar más cosas. Al final, es una buena peli de venganza. Tipo, esta es Sí. una buena peli de venganza de decir, esto es lo que tienen que hacer Claro. cuando se hace una peli de venganza. Tipo, cómo matizar los personajes y cómo crear algo alrededor de eso. Eso es una buena peli de venganza. Sí. Pues esto, no otras mierdas que hay ahí. No sé a qué te estás refiriendo. con No, esta boludo, mierda. la típica peli de venganza que... ¿John Wick? John ¿decís? Wick. Literalmente, John Wick. No, juegan a cosas muy diferentes. Ya, nada que ver. Sí, no. no, pero... A mí me gustó, ahora que ya sabiendo lo que pasaba, cómo te construye la presentación de personaje de él, me parece increíble el tema de los símbolos en la película y de cómo apenas... Primero el plano inicial, cómo va a estar jugado con el plano final, de que cómo No lo solo con el reciben plano a él. final. No, hay Sí, un tema a de lo largo de toda la pero el película. plano inicial y el plano final de la película, hay un tema de cuando llega Ethan y cómo lo reciben como al héroe. Él entra, pero al final de la película el que reciben es a Marty y no a Ethan. Porque Ethan ya no entra en este mundo, en el mundo, ya no queda espacio para Claro. los Ethan Edward del mundo. Sí. Y es el final creo que podemos hablarlo después porque Sí. el final es como lo que más ganas dan de hablar de la El peli. final es increíble, pero Porque lo que es- digo es, cuando él entra a la casa, lo primero que hace la familia es sacarle todos los símbolos que lo definen a él como un soldado, digamos. Le sacan el sable, le sacan la medalla, la ropa, el uniforme de él. Cómo va perdiendo como todo lo que dices, esto soy yo, para que tu primera toma de contacto con el personaje sea que le diga al otro, eres un mestizo, que, que dice, puta, este es un racista, o sea, Sí. ¿qué presentación de personaje es esa? Sí. A mí una de las... En esa presentación, para mí lo más destacable en el sentido dramático es cómo te presenta una relación de amor que no está, aparentemente. Con gestos de personajes y miradas y... Que es el tema de... Ethan está enamorado de Marta y Marta de Ethan. Y lo ves, lo palpas, es como... Sí. Está ahí. Descarado. Pero en ningún momento tienes el... Sí, pero es descarado, pero cualquier otro tuviera... No creas, que tan Para mí no es tan descarado. descarado. Para mí es descarado. Es muy sutil. Es muy sutil. No, para mí está muy bien No sé llevado. si Está muy sutil, bien. pero para mí es descarado. O sea, cuando le da el informe, que ya es como, bueno, está. Ya está. Sí, pero por ejemplo, tienes la llegada de Ethan que le da la mano al hermano Mm. y a ella le da el beso en la frente. Ya como Ford se detiene en ese momento, en ese plano Sí. de ellos dos juntos. Un poco tiempo de más de lo que se ha detenido en el resto, dices, ok, aquí está enfocando algo. A mí, Hay algo. uno de mis planos favoritos de la película es cuando está el padre que no es padre porque también es sheriff, que Sí, es un gran personaje. me parece Es increíble. muy buena idea. Cuando él está con el café fuera, en el comedor, y ve a través de la puerta a Marta como cogiendo el abrigo de Ethan. Dices, es que estás contando mucho y no me está... En otro tipo de película o en películas de este estilo, remarcaría mucho hay una relación romántica aquí. Aquí es con los gestos, con lo que hacen los personajes y con lo que no dicen, que para mí lo hace más rico. Bueno, lo que también por la película está contada por imágenes justamente de lo que es una gran película. Y está llena de estos símbolos que la rodean y de ecos que se van a jugar, como los diferentes planos de Ethan con no cruzando el umbral, mejor Sí, dicho. Exacto. Y inclusive en esa secuencia, que creo que también es quizás en un primer análisis lo más claro, es la relación que tiene con la sobrina, el momento en que levanta a la sobrina, que al final después hay un eco de nuevo con Es esa acción. increíble igual. Que esté construido, o sea, ahí yo digo, es un buen director de decir, mira este gesto que hace, mira la importancia que va a tener, porque otro director dices, bueno, acá
metemos un zoom y nos detenemos en cámara lenta cuando agarra la sobrina para que el espectador entienda la importancia de este momento. Sí, pero es importante sutilmente porque la primera imagen que tú ves cuando estás dentro del hogar es esa. Sí, Y es como un momento de le dice Lucy en vez de Debbie. sí, leer. Y dices ya, esa escena se te queda por el simple hecho de tener como ese conflicto de... No conflicto, pero esa equivocación te queda como gracioso, ¿no? Y luego la ves a ella de mayor que le hace lo mismo con todo ese cambio y dices, wow, es que es un gran payoff en ese sentido. Pero volviendo un poco a lo de la... Jugando un poco con la relación de Marta y Ethan, hay un detalle que me parece increíble, que está muy bien jugado a lo largo de la película, que no siempre juega lo mismo, pero es el tema del color en la ropa. Eso sí. Tal cual. Porque cuando el inicio de la película, de hecho todas las veces que sale Marta, va de azul. Y los hijos van de color claros o azules, casi todos. Y el marido de Marta va de rojo. Sí. Pero es que cuando llega Ethan va de azul. O sea, toda esa sinergia de colores entre los hijos, que son sus sobrinos, y Marta y Ethan, te da más sensación de más familia que con el propio hermano de Ethan, porque va de rojo en ese sentido. Inclusive el color rojo lo va a usar para excluir. Bueno, claro, exactamente. También, tipo, cómo está filmada la parte cuando están emocionando, cuando llega Marty. Claro. Que están Martha, Ethan y él también va de un rojo. Plano, y después tienes como la otra parte de la mesa es la otra familia. Exacto, tiene como esa división, pero cómo te junta a Ethan y a Marta, de nuevo, sutilmente, no te estoy diciendo de que se queden de más, no, van en la misma, en el mismo tono. Lo que dices tú, el plano de la mesa es nada. Sí. El plano de la mesa, tú dices a ellos dos y al resto. Sí. O sea, como tienes eso, ¿no? Pero me parece muy interesante el juego que utiliza de Ethan, los primeros 10 minutos en la casa va de azul o de colores claros. En el momento en el que entra el padre sheriff de esto, y dicen, han robado o han los comanches, no sí, saben que son comanches en ese momento, sí. Hay que irse. Ethan sale de la puerta de rojo. Ha cambiado. Es increíble. ¿Cómo te habla cómo te juega con los colores cuando Ethan tiene un foco u otro? En ese punto ya ha perdido el azul y se va con el rojo. Y si mal no recuerdo, no lo va a recuperar. Sí, lo recupera en ciertos momentos cuando él, por ejemplo, vuelve y recibe la carta de que el tipo este del bar tiene información sobre dónde está Debbie. Él va de azul un tramo y luego vuelve al rojo. Ok. Ethan recupera el azul al final. Cuando vuelven a casa, tienes lo de la boda y tienes como todo el tramo final de película que él sigue estando con ese foco pero va de azul. Ahí ya te está contando Ford indirectamente que algo ha cambiado. Y tú lo has visto en el momento de antes de... Para mí la relación de Ethan con Marty es increíble. Sí. El momento que Ethan le dice lo de vas a heredar todo lo que es mío, va a ser tuyo, ya te está hablando de un gran cambio de personaje. Pero de cómo si Ethan va de azul durante todo el tramo final de peli, cuando lo has visto mayoritariamente en rojo, ya te habla de un cambio como premonitorio antes de que suceda realmente el momento con Debbie. Sí. O sea, me parece que está jugado espectacular. Me parece increíble. A mí o sea, creo que al final la película está tan bien construido el personaje que como podría estar 2 horas hablando de Ethan, de todo lo que hace, de cómo se da la información. O sea, para mí la relación de él y Marty, o sea, la presentación de él es como que lo ve y le dice, parece un mestizo, es como, no, yo tengo un octavo Cherokee. Que te digan, o sea, te sueltas a racistada y después te dicen, no, pero este es el niño que tú adoptaste, que tú salvaste, no sé qué, y es como... Porque eso para mí tiene reminiscencia con... ¿qué era? ¿En Río Rojo? ¿Te acuerdas que pasa algo parecido? Sí. Que dices que hay todo un tema también de que ¿por qué es John Wayne y no otro actor? Uh-huh. ¿Qué es John Wayne en el cine de western? ¿Qué significaba John Wayne? El icono. Claro. Y ahora tener a este personaje es como... Puta. O sea, es como que te arrancas a cuestionar como... Todos los otros personajes que hizo... Capaz que lo tendrías a veces que mirar con esta perspectiva con la que estoy mirando ahora. Uh-huh. Como... Te hace pensarlo. Y para mí, el cómo poco a poco... Se te da a entender que sí, en cierto modo, sí lo odia, pero al mismo tiempo lo quiere. Que eso es lo que se te queda como tan, que dices, puta, qué difícil que es, porque sí lo odia, pero al mismo tiempo te das cuenta como, no puedes tomar alcohol. Tiene como 20 años, Marte, o sea, sí. Está medio, porque está por casarse, pero para Ethan eres un niño. Claro. Son esos gestos que tiene, que dices,
sí lo quiere. O bueno, ahí. La película además tiene algo increíblemente que es increíblemente graciosa. O sea, Muy graciosa. tiene muchos segmentos Ay, de cómo me reí comedia en el momento. que es muy graciosa. Que rueda, no Cuando lo podía. usa como de carnada. Sí, es También. Es increíble. muy bueno. Creo que también la comedia ayuda a que. Sí. Porque después lo que hace la película es que hay como estos saltos temporales, ¿no? Ujú. Y tú piensas, Grandes. ¿cómo conviven? O sea, ¿cómo llegan a convivir? Porque al final se supone que si Ethan lo odia y pasa todo esto, se tendrían que terminar ahorcando y no. Entonces creo que lo que siempre decimos del no contarlo, el no mostrarlo, el saltar, te genera como esto de decir, coño, quiero saber. De hecho, volviendo a ver la película, ya te Sí. dejo, ya detalles como de la relación de Marty y Ethan, tú lo ves y dices, no, lo detesta. Pero en el fondo lo quiere. Es como, Sí. por ejemplo, cuando llegan a casa después de los 6 años, que van con los vecinos, con la. Que Marty está con la chica esta y demás. Ethan se va. Y tú, si has visto la peli por primera vez, o a lo mejor no tienes como la gran imagen al final de cuál es el arco, dices, qué hijo de puta, llevan 6 años juntos y lo ha dejado ahí. Pero es que lo ha dejado ahí por su bien. O sea, porque él quiere. Para mí, la gracia de la relación de Ethan y Marty es que Marty es el. Próximo Ethan. Yo lo Es veo así. el Ethan que él quiere ser. Creo que él se ve reflejado en Marty, rollo de. Y quiere que él. Cree que Marty se mantenga puro y no se convierta en un Ethan, ¿sabes? Y creo que él cuida constantemente eso, lo del no bebas. Como, no, tú no. Pero luego tiene detalles como muy buenos cuando dice, estoy buscando a mi sobrina. Y él va a decir hermana y como que, cállate. En plan, no. Como que esa dualidad de personaje me parece muy interesante. Y creo que sí que está reflejado el hecho de todos los males que carcomen a Ethan, como que quiere pulirlos de Marty, como no quiere que se acabe convirtiendo en él. Por eso la que puede lo intenta como que abandone en ese sentido, porque está llevándole por un camino que no quiere que siga. Sí, es lo que le dice al principio de la película, como la vieja, cuando salen como en la primera búsqueda, le dice algo como de si Marta no estaría contenta con la vida que van a Exacto. llevar estos jóvenes, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, además, para mí, justamente el personaje de Marty también son dos personajes muy interesantes y la relación que tienen, como bien dijeron, un poco Marty se está condenando a sí mismo a seguir ese camino y un poco lo quiere dejar porque él ya tiene el peso de... Ya lo ha recorrido. Claro, inclusive retomando un poco lo que vos decís de que Marty es el Ethan que Ethan quiere ser, Exacto. Marty tiene un motivo que a priori puede sonar incluso más fuerte que Ethan. Porque Ethan, si bien quiere ir a encontrarse con la sobrina, que lo que para mí tiene la película que no te esperas que te juegue, es que él la quiere encontrar para matarla. Claro. Como, y Marty quiere estar ahí para evitar eso. Entonces Ethan al final lo que quiere es alguien en cierta parte que tenga esa bondad que él perdió y que lo frene. Como inconscientemente un poco también quiere eso. Pero inclusive está bueno ver los momentos en los que Marty se desdibuja un poco esta línea que tiene y se va a transformar un poco en Ethan porque es la tendencia natural que te lleva a la venganza y el odio, que es un poco también eso de lo que habla la peli. En un momento Marty también va a perder el cariño y el amor que tiene por la sobrina. La sobrina, no, perdón, la hermana. Sí. Inclusive va a dejar de ver a la persona que puede ser su pareja que está atrás de él, donde realmente tiene un amor real. Sí. La relación que tiene con, no me acuerdo cómo se llamaba la... Yo tampoco, no Lori. recuerdo. Lori. Con Lori es también muy interesante. Sí, que me acuerdo que estábamos en el cine, iban al lado mío, yo estaba en medio y estaban ellos dos, y me acuerdo que la última vez, cuando es la boda, que se pelean y demás, que descubren rollo de... Llegan los soldados y dicen, están en tal sitio los comanches. Sí. Y él coge y dice, me voy, y Iván dice, qué hijo de puta, la va a Puta dejar madre, otra vez. de nuevo la deja, pero era el karma de esa mujer. Era como, dale, flaco. Y sí, está muy bien jugado con Joder. con precisamente la dialéctica del odio frente al amor, como Sí. que siempre, por lo general, gana el odio, y de lo bueno que te habla la peli es precisamente que no, que al final puedes encontrar una vía para escapar de eso. Me parece muy bien jugado, por ejemplo, el tema de... Ethan quiere matar a Debbie, pero la quiere matar, me da la sensación como que llevado por el odio, pero por amor.
Es como algo... Porque para él es inconcebible que la hayan manciado de tal forma los comanches. Entonces, es algo... merciful, no me sale ahora como... Sin piedad. Claro, es algo piadoso matarla porque dejarla vivir Está sería liberando. para a sus ojos algo peor. Claro, la está Sí, liberando. claro. Es un acto de amor disfrazado del odio. O sea, como que está muy enjugado esa dialéctica. Por ejemplo, el momento me parece fascinante cuando llegan a uno de los fuertes y ven a estas mujeres que han sido secuestradas por los comanches. Y Ford te utiliza uno de los ínfimos traveling scenes que usa Ford, porque no los usa nunca, que te hace un primer plano a Ethan en el momento en que una mujer chilla. Esa mirada de odio cegada que tiene él Sí. está muy bien jugada en la película. De hecho, los primeros planos dices, hay contados con esta mano Sí, en sí, toda sí, la sí. película. Y cada vez que los utiliza, Con es Scar para... tiene una fuerza también. Con cuando Scar tiene una lo ves. fuerza increíble. O sea, tiene como muy poquitos, pero sabe usarlos para generar emociones puras. Que creo que es en los momentos en lo que lo utiliza de verdad. Es como con Ethan, con ese odio, esa mirada de odio pura que tiene tanto en ese momento como en el final en el campamento, En la noche. en la noche. Pero luego ese terror absoluto que con un traveling y también lo refuerza. ¿Cómo se llama? A Lucy. Al principio, cuando Sí. llegan los comanches. Y de nuevo Scar, ese terror que te genera, esa presencia de repente Y con es esa sombra increíble que también acecha. la luz del ocaso. Sí, el Sí. rojo. Con el, crepúsculo. con el off de que no sabes cuándo van a venir los comanches, está filmado de una forma en la que decís, Increíble. claro, en vez de frenarse y detenerse en lo que puede ser, lo que puede agarrar y a priori tener mucha más fuerza dramática, que es la llegada de los comanches y lo que pueden llegar a hacer con esa gente, también desde el lado de Ford, de piedad, hace un poco Sí. estos actos, de no mostrarlo, como no otros directores que le encanta ¿cómo es que se dice? Regocijarse. Regocijarse, Sí, ¿no? eso, No en sé. estos actos. Regocijo. Sí, disfrutarse. Te genera, elige este momento que es cuando ellos se están preparando para que no, antes de que lleguen, cuando se dan cuenta que van a venir y tal, y tiene una tensión ese momento increíble, increíble, muy muy fuerte. Que ese es el punto que más refuerza. Es más raro visualmente de la película. También. Ese El rojo crepúsculo. intenso Sí, que entra no del pega con ocaso. Dices, No pega con- Sí, pero no- refuerza mucho la idea esta del cómo está usado el rojo en el vestuario. Mm. De hecho, que Luke vaya de rojo, con Sí. una manta roja, siendo una comanche. Es como tiene como todas Intrusos. estas cosas, exacto. Entonces, me parece como muy remarcable esto también. Quiero hablar un poco también de lo de los marcos, digamos, de puertas, que no siempre Sí. son puertas, porque tienes luego la cueva Mm. y luego el... Los umbrales que... Sí, el umbral o el granero este Sí. en el que encuentra a Marta. Me parece como súper bien jugado el hecho de que tú nunca veas a Ethan cruzarlo. No. Porque en el momento en el que realmente cruza esa puerta, cambia de campo, que es el inicio de la película. Y hasta ese momento, o sea, no lo vas a ver nunca cruzar. Es curioso porque a nivel composición tienes como en oscuro, digamos, la parte interior. Sí. Y lo que está iluminado es lo otro. A priori podría ser como un análisis, o sea, se podría leer en plan, esto está mal porque la luz no está dentro, sino que está fuera. La Yo mano. lo veo más como es incapaz de visualizar lo que hay al otro lado. Esa oscuridad que... Sí, reconocer Exacto, es capaz de reconocer eso y la única imagen que tiene es el exterior. No es capaz de cruzar esa puerta. Entonces me parece que está muy bien llevado. Hay un momento también en la roca cuando están ellos dos que luego pegan Sí. la patada y demás. Sí. Es como está súper bien jugado. Inclusive, un poco de la mano con lo que decía Nico de ese momento, es también la condena de Ethan está en seguir vagando en ese desierto Sí. y no hay lugar, no hay otro lugar para Ethan que eso, él no va a poder salir. Entonces tienes como este doble juego de un poco lo interno y lo externo. Ujú. Es que está en la película él como personaje. El tema de que está filmada siempre desde adentro hacia afuera. Para mí él es como... Porque vos sabés que él entra y sale, simplemente no lo estás viendo. Y él es como si la oscuridad lo estuviera mancillando a él. Es lo que decimos como de... Por algo no deja entrar a los demás. Como yo ya he visto como yo que puedo entrar y salir, puedo ver lo malo del mundo, pero tú no puedes. Por al final con Marty y todo el arco de él. Porque al final Marty también termina como haciendo de John Wayne, que es lo que digo de su arco. Su gran acto es, me voy solo, hago mi gran acto de western, me meto al campamento,
me cargo al líder Comanche, la rescato, o sea, me convierto yo en el héroe. Por eso él al final es el que entra a la casa, que es lo que digo, el que tomó el lugar de John Wayne es él. Claro. Y él, Ethan, queda tipo, creo que es como liberador al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es muy triste. Para Que mí me es parece... increíble que lo bien construido que está, que es un personaje tan, a veces que dices, es un hijo de puta, y a veces que dices, qué lástima me da, para que la película termine y te quedes con esta sensación de, mira todo lo que pasó este tipo para salvar a su sobrina, y que al final él no pueda disfrutarlo, Termina en el mismo lugar. porque al final la película, bueno, hemos hablado, es el viaje, lo que es el viaje es devastador, desgarrador para los personajes. Sí, sí. ¿Cómo está filmado? Esto yo me acuerdo que fue lo primero que vimos en clase de cómo está filmado el tema de los personajes cuando van a un lugar y cómo se arranca a filmar y cómo te lo va cambiando el eje para que todo se vaya acumulando y vos tengas esta sensación como de ¿a dónde vamos? Como que ¿dónde estamos? Sí. Ya solo en el sentido, la secuencia que se encuentra con los comanches por primera vez que van todos a caballo, las Sí. dos hileras, Increíble. tienes como ese plano lateral en el que los ves a ellos abajo y los otros arriba que los está equiparando al mismo nivel en el sentido de esta gente es lo mismo, pero cómo te sostiene ese plano hasta que de repente por el lado contrario entra otra fila de comanches y dices, ¿son los mismos? ¿Ha saltado el eje? Sí. No, es que los está haciendo dar la vuelta. Visualmente les está haciendo dar la vuelta con la entrada del siguiente plano. Y luego te das cuenta de que te pone un frontal y están a las dos bandas. Como, hasta en ese sentido de cómo juega con las líneas, está llena la película, en la parte del río es espectacular cómo lo juega, pero está llena. Y a mí, por ejemplo, a nivel visual, compositivo, cuando tienes la trama de la parte, digamos, de la nieve, Sí. no tanto los búfalos de la segunda mitad, La segunda sino mitad la primera cuando- vez que vas, sí. cómo en el momento en el que se detiene en el medio del bosque y tienes todas las ramas delante, Ese plano es increíble. ese plano es increíble a varios niveles. Sí. Es como, está muy bien porque te está hablando de el pensamiento de Ethan, de estás nublado, no eres capaz de ver las cosas claras, porque a nivel de apoyo de diálogo. Pero es que también el tema de que tengas esas ramas así y que no te deje ver realmente bien el cuadro, te está hablando también de la situación en la que están ellos. Ya no solo del pensamiento de Ethan, de lo que te está diciendo, que en ese momento suelta una cantidad de barbaridades espectacular, sino ya de ellos están perdidos. O sea, están en un laberinto, es el laberinto de ramas. Como, está súper bien a nivel encuadro en esos puntos. Y para mí, lo que comentabas de Martin, es que es el... Cuando he dicho antes de que es el Ethan que él querría ser, es que Marty es el John Wayne de la diligencia. Es ese John Wayne. Claro. Es el joven Sí. que es el héroe puro, que está a punto de ser en algunos momentos llevado a la oscuridad, pero no. Y es el héroe puro que salva a la chica y llega a casa y vive feliz y Se comieron casa y- perdices y se casa y demás. Es que está muy bien reforzado con esa imagen de que él es el propio John Wayne en otras películas anteriores. Claro. Y posteriores, porque Sí. al final luego volvió. Que hay un detalle muy interesante, que es una curiosidad, que lo descubrí ayer, que a John Wayne le gusta, dice que es su personaje favorito, dijo Ethan. en su día, que Ethan es su personaje favorito, y llamó a su hijo Ethan por la película. Que es un Wow. detalle que me dije, me encanta. O sea, Wow. me parece fascinante. Lo condenó. Sí, y también yo de mi punto de vista también como de apreciando la película en general y no pausándome en tantos momentos de que al fin y al cabo yo no vi tantas películas de Ford tampoco. Esta es la tercera película que veo de él. Creo, si mal no recuerdo. Pero es increíble la forma de encuadrar y de filmar el desierto. Parece que nació para hacer eso. Es como los paisajes sobre todo. El momento de la nieve también tienen peso visual. Todo lo que estás viendo. Y va a lograr generarte tantas cosas con al final son pocos elementos. Es como, bueno, el desierto, el paisaje, los personajes y tal. Y cómo sentís el viaje, cómo te va pesando, es increíble. Sí, es, la verdad. es como la atmósfera que crea la película. Sí, la atmósfera esta es muy buena y El que plano está fuera resuelta del- en situaciones como a su vez muy sensible la película. Tiene una parte muy sensorial también. Hay como un plano que está como el atardecer, está cayendo el sol
Buah. están ellos como contraluz. Que nos Sí. giramos tú y yo y dijimos, ¿Qué "Buah". dices? Sí. Puta, o sea, no Sí, cualquiera increíble. hace ese plano. Es ¿No? Es increíble. como decir, tienes que ser John Ford para hacer ese plano. Porque si la equiparas después, por ejemplo, con Lawrence de Arabia, que dices, es otra manera de filmar, es otra manera de manejar la escala y el desierto. Porque eso es un western, y Lawrence de Arabia no es un western. Entonces acá hay un código visual que hay que seguir porque lo inventó él. Que es como, puta, que increíble. Y al mismo tiempo es como, porque esta película salió antes que El hombre que mató a Liberty Balance. Sí. Como dice David, por algo esta película es a color y la otra es en blanco y negro. Y ahí hay una decisión de color, de vestuario, de iluminación, de todo, que está todo pensado. O sea, no es una película que, venga, sí, vamos a color, esta cámara a color. Sí, porque hablando de teoría de color, si te vas a lo habitual, siempre es en el gran amplio rango de películas de la historia, el rojo es la pasión, el amor, el azul la frialdad. Sí. Aquí está dado la vuelta. ¿Por qué? Porque el desierto es rojo. Y el desierto es el lugar de la violencia, es el lugar del odio. Entonces, ¿cómo te juega con esos elementos y el hecho de que es en estos colores por esto? O sea, está como Claro. muy bien jugado. El hecho de que cada vez que hay nieve, que es el más frío, el azul, es el punto en el que vuelvan a casa, es por algo también. Es como Claro. tiene todos estos juegos Inclusive constantes. en el final, el color que lleva Debbie, ¿no? Sí, Es violeta, que la suma Sí, rojo. de ambos, porque ella resume estos dos puntos. exacto, exacto. Y hay un detalle que no me quiero dejar antes de ir hablando, hablaremos luego del final, como que es increíble. Pero hay un detalle que me parece fascinante, que es las elipsis. Porque he escuchado, he leído muchas críticas de, yo qué sé, si algo se tiene que sacar a la peli, mucha gente he leído por ahí que es que tiene elipsis muy bestias, es que a nivel montaje o narrativa es un poco discordante porque de repente hay una elipsis de 6 años y te han pasado 6 años. Así que creo que están muy bien jugadas a nivel temporal el hecho de que sea un choque tan grande. Las elipsis, es como de repente vuelven a casa, han pasado 6 años. Digo, ¿cómo 6 años? ¿Qué han hecho en estos 6 años? O sea, tú como espectador tienes que rellenar una cantidad de tiempo increíble en un viaje que es muy interno y que tú no estás acompañando. Entonces, en ese sentido me parece que están súper bien jugadas. Me acuerdo, hay una anécdota que dicen de Ford que no me acuerdo qué película iba, que un poco se apoyan un poco en esto los redactores de las elipsis en la peli, que es que tenían que rodar algo, iban mal de tiempos y Ford agarró un guión, arrancó 3 páginas y dijo, ya estamos bien. Entonces, como... Pues, si te quieres apoyar en eso está bien, pero creo que Ford es un maestro en el uso de las elipsis en esta película, por cómo te juega con tu perspectiva de la temporalidad de la misma. No te da la sensación de que ha pasado tanto tiempo. Siempre me pasa lo mismo. Digo, Sí. coño, me pasó esto. Claro, y ves a los personajes y han cambiado de repente muchísimo. Sí. Entonces, te da la sensación de que has perdido algo, de que si vuelves a ver la película, vas a llenar esos huecos. Es como, creo Que que vos estás atrapado también en ese Claro. viaje. Claro, Esa es la cuestión de el tiempo deja de tener un lugar en el desierto. exacto. Siendo además la elipsis un recurso increíble, o sea, de que tiene muchísima fuerza, porque lo que no se ve tiene más fuerza de lo que se ve. Es un gran ejemplo esta película justamente de esto. Es que está manejado increíblemente. Si algo que le saqué a este segundo visionado es como la importancia que tiene lo que no te está mostrando, porque al final no son cosas tipo sin importancia, es como, no, de repente John Wayne, sabes que se va, vuelve y algo le pasó. O sea, de repente algo le pasó y no hay que ir para ahí. Es como Ese momento también es muy... que está muy bien. fuerte. Y después, por ejemplo, literalmente la siguiente escena es el muchacho este se va, se manda y se inmola y es en off. Y vos Sí. te quedas con lo que también lo que siempre digo del punto de vista de quién es la película, de John Wayne y de Martin, perfecto. El punto de vista es de ellos, las reacciones de ellos. Y así es con todo. Es que tiene una fuerza cuando John Wayne sale de ver a él como donde mataron a Marta, que dices, coño de la madre, ¿cómo no va a salir a vengarse 200.000 años? Al final, tienes razón. No. Creo que no es la Igual la conclusión de la película- película, pero bueno. El tema, volvemos a esto del racismo, si la película condena o no condena, ¿no? Porque al final, si hay mucha crítica que dice que como por qué John Ford no fue más
firme no, claro, digamos, en el tema de como condenar. Porque si la comparas con, por ejemplo, las películas que beben de esta, a la larga, cuando tienes una figura conflictiva, ¿qué es lo que pasa a día de hoy? Que lo hemos dicho 200 veces de alguien que ve el logo de Wall Street y salta ahí y me dice, Scorsese es un misógino. ¿Cómo que Scorsese es un misógino? Bueno, pues pasar lo mismo ya con John Ford y de Searches de, John Ford es un racista y odia a los indios. Es como, no Por es. lo que tengo entendido, Ford es uno de los que los propios Sí, tenía tribus muy buena relación. sí, y lo dejaban filmar en lugares que otros quizás no podrían filmar. Sí. Es que sí. Sí que las películas de Ford hay un hecho innegable de que están ancladas a una época. Y hay cosas en la película que puede intentar no ser racista, pero lo es. Claro. Es un hecho. O sea, por Sí. ejemplo, cuando hablamos un poco de lo de la comedia y demás, cuando Marty está por la noche, se le pone Luke al lado, se da la vuelta y le mete la patada que le mete, dices, me estoy descojonando de lo mal que está. O sea, sí. Que entiendo que medio lo juegue a propósito, pero sí que en las películas de la época era algo muy habitual. Igual que el papel de la mujer en este tipo de películas. Es como, es innegable. O sea, tú ves el hombre tranquilo y dices, es una increíble película, pero hay cositas que en los puntos de vista de la actualidad chocan. Pero yo creo que ya es una cuestión de... Porque ves mucho la típica crítica de, es que es racista, es que es misógina, es que no sé qué. Digo, a ver, son películas que hablan y se sitúan y son de una época. Tiene que 80 años la película. Exactamente. O sea, inclusive... no puedes ir con tu maletita actual de mis etiquetitas. Correcto. Exacto. A decir, no, es que esto está muy mal y la película ya está invalidada por estas razones. Inclusive me parece lo más poco interesante a veces. Entiendo que si vos sos una persona que por tu propia sensibilidad, no lo estoy diciendo como algo malo, y por las cosas que viviste, te cuesta ver una película por X cosas que pasan en esa película, me parece perfecto que decidas no verla porque al final te va a afectar. Es como que, no sé, si hay una película en la que, me voy a otro tema, una película que trata sobre abusos y vos recibiste un abuso en tu vida, entiendo que no quieras ver eso por un motivo que trae atrás o lo que sea. Pero también me parece que a veces está interesante, incluso en películas que uno ve y dice, esto está mal, fijarse más en otros aspectos de la propia película que también son válidos, sin olvidarse de lo que está mal, que tampoco está mal remarcarlo, y que justamente si lo estás pudiendo ver, si te está generando un contraste, es porque, bueno, quizás algo aprendimos en estos 80 años también de cosas situaciones que no están tan buenas, por algo te genera ese contraste. Sí, pero el tema es el querer juzgar a la película por lo que es correcto según tu regla. Es como ver Taxi Driver y es que Travis es una mala persona. La película no, ¿sabes? Como que, ¿qué tiene que ver? El chiste es que él es una mala persona, obvio, ¿sabes? Como, ese es el juego del personaje. Si todo el mundo cuando vos ves una obra, una película, un libro, y a un personaje hace algo con lo que vos no estás de acuerdo, ya automáticamente mucha gente aplica un juicio moral al autor de este autor está avalando el genocidio. No. Claro, le dije si quería bolsa, o sea, ¿qué tiene que ver lo otro? No, pero sin irnos más lejos, por ejemplo, yo entiendo el punto de vista de un espectador contemporáneo que se vaya a ver X películas de los 60, bueno, es que no hace falta irse tan lejos, pero de épocas pasadas y diga, me resulta difícil o incómodo de ver, o me parece que a nivel valores está mal, sin irme más lejos. Tú ves El nacimiento de una nación, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y lo ves ahora mismo y dices, ay Dios, eso está muy mal por muchas cosas, pero no puedes desvalorar a una película entera, y más con la importancia que tiene para la historia del cine y la creación y cómo usa el lenguaje, porque a tu parecer, no a tu parecer, sino con tu punto de vista, con tu mirada de hoy en día, 100 años después, digas, es que no, esto está completamente prohibido hacerlo así o verlo así, inclusive, y por lo tanto demerito completamente todo el trabajo y toda la visión y la importancia que hay detrás de eso. Yo, por ejemplo, Irreversible. Eso sí me parece peor que, por ejemplo, lo que te pueda suceder en un western de los 50. De decir, no, es que la misoginia, es que el racismo, es que no sé qué. Sí, tenía eso. Pero iba un poco anclado a la mentalidad de una época. Luego ves Irreversible y esa secuencia famosa que hay a la mitad, para mí ya ahí te está jugando más aún. A mí yo ahí sí que lo critico porque es un...
cabrón, estás haciendo sangre de algo muy, muy bestia. O sea, no es que lo hagas como porque era la mentalidad del momento y la visión del mundo era de esa forma. No, es que me estás haciendo sangre de una cosa muy seria. Y sobre todo para la época en la que vivías. Como, creo que saber diferenciar y poner el foco en X cosa o no, creo que es importante. Sobre todo en este caso. Inclusive creo que a veces el propio hecho de censurar o cancelar una película por cosas que pasan es una forma de hacer que no podamos notar ese contraste y de que justamente podamos ver obras en las que vemos hechos de los que hoy en día están condenados y que nosotros mismos podemos llegar a condenar moralmente, lo que decía antes, significa que, bueno, algo avanzamos en ese tiempo y es lo que te recuerda de qué lado, un poco de qué lado de este umbral estás. Al final, el hecho de no ver algo por X motivo y poner una etiqueta es parte de hacernos olvidar situaciones que se vivieron y a la memoria lo mejor que puede hacer es tenerla fresca porque uno olvida rápido. Quiero no olvidar rápido. Demasiado. Sí. Y bueno, si queréis ya cerrando, quería como hablar del final. Sí. Es que el final hay que hablarlo porque es como... Para mí una película entera en el minuto que dura el último plano. Casi, casi. Es como... Me parece, lo he dicho muchas veces, si no el mejor, de los mejores finales de la historia del cine, por la cantidad de emociones que te genera. Es como... Es demoledor en muchos aspectos. O sea, tú ves a este hombre roto que ha perdido completamente su humanidad. Lo ves hacer un camino de odio que al final se ve curado porque cuando va a cometer el acto más atroz, al final el amor gana y es capaz de decir, Debbie, vámonos a casa. Que lo ves que consigue medio curarse de eso y en el momento en el que por fin puede cambiar, es demasiado tarde. Todo lo que él ha hecho está ahí, es una sombra que le persigue y no puede quitárselo de encima. Y es ese cowboy condenado a cabalgar por el desierto eternamente. Sí. Ese mito tan bueno que es no puedes entrar en el reino del cielo, en nada. Sí. Es como, no, sí. Has hecho cosas tan malas que no tienes permiso para entrar. Y cómo esa puerta se le cierra delante y lo abandona completamente a su suerte, me parece uno de los mejores finales del cine, me parece demoledor en muchos sentidos. Y es de decir, me levanto, aplaudo, y es la cosa más imitada que han hecho. Ese inicio y final es la cosa más imitada que se ha hecho en la historia del cine, probablemente. Tiene, para mí, ahora cuando lo estaba pensando, tiene un poco del final de Irishman. Tiene mucho. Tiene mucho. Yo te lo dije en su día. Sí. También a mí, yo la primera vez que lo vi cuando llega ese momento con Debbie, que al final la lleva, me generó un choque de decir, lo que estoy viendo es real. De decir, sí. Realmente él decide salvarla y actuar con la bondad. Es como que a mí me generó un poquito de como decir, ¿esto es un falso final o no? Como ese choque. Y también hay un tema interesante de... La película es narrativa, pero ese final es muy metafórico. Sí. Entonces, juega en esa fina línea de... te está contando algo narrativamente estándar y de repente de repente de una secuencia final que dices es todo muy cerebral en ese sentido, es muy, muy sesudo y dices, bueno, ¿hasta qué punto como que te juegan medio en contra? Porque es que como de repente la película es, la salvan a ella, entran todos y él se queda fuera. Como, o sea, si lo agarras así dices... Desde el punto de vista narrativo y de, esto es medio raro, pero te pega un impacto porque es lo que dices, no te has dado cuenta, pero durante toda la película te estaba contando todo. Sí, con mí, nada, o sea, es lo mejor. El final es lo que separa a esta película de ser una obra maestra a ser una muy buena película nada más. Ya nada más, creo que lo que acabas de decir para mí me hizo acordar a, por ejemplo, lo que pasa con el final de Killers of the Flower Moon. Que digo, pauta, me pareció una buena película hasta que el final digo, no, Scorsese está haciendo otra cosa completamente diferente. Y yo creo que esta película si hubiera terminado todos felices y John Wayne perdonado y venga, todos a la casa, te ibas a quedar con un, puta, está buena. Pero el final, el cómo está filmado, el condenarlo, el denegarle al personaje y que tenga que cumplir su condena, todo el tema metacine de quién es él, qué está haciendo, su figura, Joe Ford, tiene como eso que dices, puta, esto es el cine, o sea, esta es la imagen más pura del cine. Sí. Es que es increíble.
Muy buena, tío. Muy buena película. Y Está ahí, para mí es esta o... yo quería hablar un poco Liberty de... Balance. A mí me pasa, quería comentarlo rápido. Son muy diferentes. Porque me pasa que, claro, nosotros vimos hace 2 años Liberty Balance en el cine. Sí. Y me acuerdo que salimos y Nico y yo es como, ¿cuál me gusta más? Es que cada vez que veo una me gusta más que la otra. Sí. Pero yo sí me quedo, mi top de John Ford es esta. Tengo Centauros, Liberty Balance y luego Que Verde era mi valle, que es una que te podemos hacer aquí porque es increíble. Que Verde era mi valle es Sí, obra sí, maestra sí. también. Pero sí que tengo como siempre esa dinámica de qué buenas son las dos, qué obras maestras son las dos, pero a nivel personal de gusto, pese a que las dos tienen temáticas muy similares en el sentido de lo que hace con la figura del cowboy Sí. o del héroe, esta es más el western que me gusta a mí. Es más el western clásico del Para mí desierto. esta es el western aún sigue vivo. Claro. En el Liberty Balance es el western ya murió, es crepuscular. Sí. Sí, Es un ¿no? sin perdón. Claro, es un sin perdón de ahí, ya no hay más cowboys, ya no son necesarios. A mí me gusta más Liberty Balance, creo. No ¿Sí? sé por qué, pero tiene algo. Es la más tu película estilo. Hay ahí. Sí, no sé, me hace emocionar también mucho. Oh, A mí Increíble. creo que me gusta más esta. Sí. Habiendo las dos lo viene el fenómeno además, Claro. así que... Pero bueno, ya voy a dejar un poquito, ya voy a empezar a ver un poco más de la filmografía de Ford, pero sí, a mí me gana un poco más esta. Por el tipo de película que es. A mí las películas en las que hay un viaje también me gustan mucho, mucho. Entonces me termina ganando esta. Sí. Ford es uno de mis directores favoritos de la historia. Muchas veces creo que comentábamos, no me acuerdo en qué capítulo hablábamos de este director te entra dentro de tus top 5. Ford es uno de mis 5, pero de largo. O sea, cada vez que veo una peli suya o que vuelvo a ver una película suya, digo, es que esto no puede ser. O sea, es lo que dice Nico. El plano final es cine. O sea, si hay un plano en la historia en que tiene que definir que esta película es cine, la descripción es ese plano. Sí. O sea, no tiene sentido ninguno. Pero tú que no te has visto tantas, Sí. Las uvas de la ira. Tío, Sí, sí, esa, sí. si te gusta Esa la peli que- de viajes, ese es un peliculón. Es la que tenía la que seguía. Pero Pasión de los Fuertes, o sea, tiene 1000. Misión de Audaces, tiene 1000. O sea, tiene como... Hizo muchas Tiene películas. 200 películas. Muchas. Pero Sí, de verdad, tiene tiene como lo muchísimas. típico que dices, es la típica película de cowboys que ya no tienen tanto detrás Tanta como pueden sustancia. tener estas dos. Pero aún así dices, putas, que esto tiene una maestría detrás. O sea, que Inventó tiene el género. sentido. Inventó Bueno, género. La diligencia, que es la que vi, La es diligencia una muy gran buena. película, es buenísima. Río Grande. Sí, se- siento, no, igual no. Creo que sí. que tanto sí. Liberty Balance como esta, digo, están en un escalón más. Pero sí, increíble película. Y bueno, Bueno, un ¿Qué- 10. Sí, un qué 10. mejor que. Diez, Sí, 10. no hay mucha más duda. Qué mejor que seguir hablando de Ford en otro capítulo. Sí, Sí. yo encantado cuando queráis. ¿Recomiendan alguna que quieren que hablemos, capaz? Sí. Capaz Tal no cual. de las tan famosas. Sí, o alguna que piensen que no se habla mucho. A ver, yo hace mucho no veo Que Verde era mi valle, me parece top 3, ya lo he dicho. La podíais ver, que no la habéis visto ninguno. No, No, no. no. Muy Bueno, buena. ojo para el próximo capítulo. Ojo para 2026. Yo ahora me convertí en el nuevo John Wayne. Con lo que eso conlleva. No te va- ¿Irás pateando a gente? ¿O? No te vamos a dejar entrar acá, te vas a quedar afuera. Si no quedaba Nico mucho más grande que David. Ah, vale. Normal. Nico cabezón quedaba. En la cabeza así. Normal. Vale, ¿pegamos?